Hola, respetables estudiantes de la Universidad José Vasconcelos. Sean bienvenidos a esta nueva cápsula donde vamos a estudiar el apartado El Corporativo. ¿Qué es una empresa corporativa? Vamos a hablar primero de qué es una empresa en términos generales. Una empresa es todo aquel ente económico que cubre una necesidad social, ¿sale? Esta entonces entiende que puede ser cualquier entidad, lucrativa o no lucrativa, que simple y sencillamente presta sus servicios, industrializa o comercializa bienes, ¿sale? Ahora, dentro de la empresa corporativa, ¿qué es lo que sucede? Perdón, sucede que tenemos a una legislación que nos indica que vamos a tener diferentes tipologías según la Ley General de Sociedades Mercantiles para poder establecer qué tipo de personalidad jurídico colectiva tengo, ¿sale? ¿Qué tipo de sociedad soy? ¿Qué tipo de ente soy? Si hablamos desde el punto de vista lucrativo, tenemos a la sociedad en nombre colectivo, a la sociedad en comandita simple, a la sociedad de responsabilidad limitada, a la sociedad anónima, a la sociedad en comandita por acciones y a la sociedad cooperativa. Importante establecer los corporativos o la persona jurídico colectiva. ¿Qué personalidad jurídica se establece? Es decir, ¿qué es lo que busca? ¿Ser una sociedad personalista o ser una sociedad capitalista? ¿Esto qué quiere decir? Una sociedad personalista es aquella que se preocupa por qué tipo de personas integrarán ese conjunto, no desde el punto de vista laboral, sino desde el punto de vista directivo, desde el gobierno corporativo. ¿Quiénes son los socios o los accionistas que están dentro de este corporativo? Por tanto, cuando hablamos de una sociedad personalista, hablamos entonces de aquellos que se preocupan por la reputación, la fama y todo lo que tenga que ver con el individuo que está formando parte de la sociedad. Cuando hablamos de esto, hablamos entonces que las personas que integran esa sociedad se llaman socios, ¿sale? Y los tipos de sociedades que se establecen en este sentido son la sociedad de nombre colectivo, la sociedad en comandita simple y la sociedad de responsabilidad limitada. Estas, dentro de su normativa, nos dicen, para empezar, la cantidad de socios que debemos de tener es limitada. Ejemplo, sociedad de responsabilidad limitada, hasta 50 socios, no más, no pueden haber más. Para la inclusión de un socio, tiene que ser por mayoría de votos. Todos tienen que estar de acuerdo para que un nuevo socio se integre. Si un socio pretende decir adiós a la sociedad en cualquiera de estos tres ejemplos, primero, se tiene que establecer también el visto bueno de los demás socios. Segundo, saber a quién le va a quedar su parte. Se puede comercializar o enajenar con cualquiera de los socios ya existentes. Se puede heredar siempre y cuando los socios que están integrando la sociedad, los que quedan, estén de acuerdo. Porque acuérdense, aquí lo que nos interesa es la persona. No nos interesa tanto su dinero, sino la persona. Por lo mismo es que estas sociedades cuentan con partes sociales porque los títulos valor que acreditan la propiedad o el ser parte de esa empresa no son enajenables, no son circulantes, son nominativos y corresponden únicamente al propietario, válgase la redundancia, nominativo del título. Cosa muy diferente que sucede con la sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones y la sociedad cooperativa. Son sociedades, sobre todo la anónima y la de comandita por acciones, son sociedades capitalistas. No es que no les interese el tipo de persona, pero me interesa más cuánto me va a contribuir, ¿sale? Entonces, ¿qué ostentan estas personas? Ostentan acciones, ¿sale? Por tanto, ellos se llaman accionistas. Diferencia entre una parte social y una acción, que la parte social no es enajenable, la acción sí es enajenable, no tengo que pedir permiso con los demás accionistas para poder vender mi acción, simple y sencillamente la vendo, ¿sale? ¿Por qué? Porque finalmente lo que les interesa es ver quién puede invertir más. Claro, siempre y cuando desde el punto de vista de la legalidad vamos a tener ciertos candados para saber de dónde viene ese dinero, pero lejos de la persona me interesa quién me puede aportar más inversión para poder hacer crecer mi ente.
¿Sale? Esto es en relación a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Un corporativo, entonces, va a estar vinculado directamente con accionistas, porque lo que nos interesa es saber cuánto pueden invertir. Por lo tanto, el corporativo va a dividir su capital en acciones. Vamos a ver cuántas acciones hay. Un tenedor puede tener muchas acciones, caso contrario de las partes sociales. Un tenedor únicamente una parte social. Entonces, accionistas son las personas que han invertido y son parte del corporativo. No nos interesa mucho quiénes son, solo cuánto puedan aportar. Acciones, el título valor que está destinado a circular, es decir, se puede enajenar sin pedir permiso y tiene un valor comercializable. El valor en libros, es decir, cuánto la empresa quiso adquirir en relación a ese título valor, es decir, la empresa emite su título valor, viene un inversionista y la compra, pues la empresa pues, es lo que quería o necesitaba de dinero. Entonces, estas acciones se pueden comercializar, ya dependerá de la situación en la que esté el corporativo, si esa acción se comercializa más cara o más barata de su valor nominal, de cómo fue aceptada en términos iniciales. Estas acciones me hacen acreedor como accionista a un dividendo, es decir, a una parte proporcional de la utilidad. Todo depende entonces cómo es que yo voy a cobrar esos dividendos. Existen dos tipos de acciones, las comunes y las preferentes. Las comunes me dan una ganancia más chiquita, pero puedo tener derecho a voz y a voto. Las preferentes me dan una ganancia más grandota, una prima, un porcentaje más grande, pero eso sí, ni voz ni voto, ¿de acuerdo? Los corporativos en este sentido, como la persona física que forma parte de, su responsabilidad es limitada. Toda su obligación recae única y exclusivamente por el monto de su aportación. Si la empresa se endeuda, se va a la quiebra, no hay problema con sus bienes personales porque la responsabilidad es limitada. Un corporativo, vamos a ver que en un corporativo que estudiábamos en el video pasado, que es un corporativo, que es esta cadena de suministros, va a tener a una empresa controladora, es decir, quien aporte mayor capital a las más pequeñitas. ¿Quién es el jefe de todas esas empresas? Y las demás pequeñitas se van a llamar subsidiarias. Para que no se escuche muy feo es el término técnico, son las controladas, pero les vamos a llamar subsidiarias. Y aquí es muy importante porque nos damos cuenta que existe una estrategia impositiva. Tenemos a 10 empresas. Cada una de estas tiene un peso de utilidad. Tenemos entonces, en términos matemáticos, 10 pesos de utilidad. ¿Sale? Vamos a agregar a una nueva empresa a nuestro corporativo, pero esta trae arrastrando 9 pesos de pérdida. Matemáticamente, tenemos 10 pesos de utilidad menos 9 pesos de pérdida, porque esa empresa ya forma parte de mí, es mi corporativo. En términos matemáticos, me queda un peso de utilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que mi base de cálculo de impuestos se vio reducida súbitamente. Obviamente mi carga impositiva es menor. Muchas veces se utilizan estos elementos como estrategia también de estrategia lícita en términos impositivos, ¿sale? Así es como se manejan los corporativos. Los corporativos entonces tienen a un especialista que se llama administrador financiero. ¿Y quién es él? Es el administrador, es el contador, es el gerente, es el fiscalista, es el financiero, que tiene dos ejes fundamentales: la toma de decisiones de inversión y de financiamiento y el trabajo conjunto con todas las áreas. Vamos con el primer punto, toma de decisión de inversión. La empresa va a tener su propio recurso, ¿sale? Y puede ser que no llegue en un momento donde esté en estabilidad consigo misma, pero eso no quiere decir que va a tener el dinero estancado. El administrador financiero verá entonces cómo hacer una diversificación de ingresos. Me dedico al agua embotellada y me va muy bien, pero ahora tengo un buen recurso para invertir, pues ahora le voy a invertir a los dispositivos electrónicos. ¿Cómo? Como accionista, ¿no? Aislado, independiente, total, tengo personalidad jurídica propia como corporativo. ¿Se puede? Sí, claro que se puede. Ahora, toma de decisiones en el sentido de financiamiento.
La empresa puede tener dinero, pero no siempre es bueno que todo ese dinero se vaya para poder adquirir sus elementos, por ejemplo, sus materias primas. Para eso existen los proveedores, porque los proveedores no tienen una tasa que me encarezca la materia prima, sino que hay un plazo determinado de pago, sin necesidad de ningún interés moratorio, no me descapitalizo y voy teniendo finanzas sanas. Esas son las tomas de decisiones. Trabajo conjunto, la observancia cotidiana de las áreas para medir su control de ingresos y de egresos, sobre todo los egresos, porque no todas las áreas ingresan, pero sí los egresos para saber si hay una relación costo-beneficio de la labor que hacen con lo que se invierte en el departamento y por tanto qué tanto está aportando a la entidad o al corporativo. El administrador financiero tiene que estar muy pendiente de cuáles son los activos reales, realmente con qué cuento, qué es lo que me está generando, tomando en cuenta que los activos son los bienes y derechos con los que cuenta la empresa. Tiene que ver cuál es la operación de las empresas, de la controladora y las subsidiarias, y a dónde como equipo se tiene que apoyar más. El administrador financiero, en su caso, tiene entonces administrar las finanzas, las entradas y las salidas del efectivo. Así también la colocación de los títulos valor en mercados financieros. ¿Cómo voy a captar a más inversionistas a través de la emisión de acciones? ¿Qué valor van a tener las acciones y cuántas necesito poner al mercado para que esto sea redituable para mí? Y así poder generar el mercado de capitales. Es decir, ¿qué tanto voy a tener de capital? ¿Qué tanto me va a redituar? ¿Y qué tanto entonces voy a tener que establecer de dividendos? ¿Cuál va a ser mi política? ¿Qué tipo de títulos valor voy a lanzar? ¿Comunes o preferentes? ¿Qué me interesa? ¿El dinero y que no hablen ni voten? ¿O pues una situación mediática? ¿Sale? Ahora bien, esto nos lleva para finalizar en la separación de la administración y la propiedad. Nosotros vamos a tener a los accionistas, al gobierno corporativo, que van a ser aquellas personas que sí tienen voz y voto. Pero resulta que no siempre esta propiedad tendría que llevar la administración, porque generalmente el establecer el ser juez y parte es donde comienzan a tener estos conflictos. Se dice en términos generales de las finanzas corporativas y el estudio de los corporativos que el administrador financiero tiene que ser ajeno a la junta del gobierno corporativo. ¿Esto qué quiere decir? Tiene que ser ajeno al Consejo Mayoritario de Accionistas, a quien tienen el mayor poder en relación al capital aportado. Tiene que ser diferente porque entonces aquí el administrador financiero está sobre el objetivo empresarial y no sobre el objetivo personal, a diferencia de cuando ya soy uno de los accionistas mayoritarios, pero también voy a administrar, pero pues entonces voy a tomar las decisiones que me convengan a mí, ya no a la colectividad, ya no a lo que decíamos en el video pasado, a maximizar la riqueza de los accionistas. Sí, pero primero mi riqueza como accionista y si se puede la riqueza de los accionistas de los demás, está bien. Pero entonces por eso nos dice que lo ideal es la separación de la administración y la propiedad. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente cápsula y cualquier duda queda a sus órdenes. Hasta luego.